través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Hablamos sobre educación en Academia Libre. La Defensoría de la Niñez detectó que entre los primeros semestres de 2022 y 2023 hubo un aumento del 70,6% en la cantidad de expulsiones y cancelaciones de matrículas en establecimientos educacionales de todo el país. En tan solo un año, indica la institución, se produjo un alza de 276 a 471 casos de este tipo en el informe total de expedientes de expulsión y cancelación de matrícula de estudiantes, investigación que se basó en los datos entregados por la Superintendencia de Educación. La región con mayor cantidad de expulsiones y cancelaciones de matrículas en 2023 fue Arica y Parinacota, con una tasa de 0,73% de casos por cada 1.000 estudiantes. Asimismo, en los datos por comuna, las que presentaron más alto promedio por establecimiento son Copiapó, Alto Hospicio, Santiago, Antofagasta y Arica. Sobre las edades de los estudiantes expulsados, la mayoría de los casos se concentra en la enseñanza media. Sin embargo, la Defensoría de la Niñez alertó que un 35% del total de expedientes corresponde a estudiantes de educación básica con casos desde primero, con 10, y segundo básico, con otros 10. La causal más recurrente es agresiones a otros estudiantes, con 33%, seguida por transgresión reiterada de normas, con 20%, asociado al uso de armas, con 13%, y hechos relacionados a drogas, con 8%. El Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez señaló en su informe que no solo han subido las expulsiones, sino también las denuncias que estudiantes y familias presentan ante la Superintendencia de Educación a raíz de esta medida de los establecimientos, presentando un aumento del 184% entre 2022 y 2023. El defensor de la niñez, Anar Cuesil, resaltó que resulta preocupante la ausencia de registros de expulsiones en establecimientos particulares pagados, que no tienen la obligación de informar a la Superintendencia de Educación, a pesar de que un tercio de las denuncias por esta materia proviene de este tipo de colegios. Esto invisibiliza de forma significativa una realidad importante que debe ser monitoreada, señaló. Nos parece que estos procedimientos, incluyendo los regulados por la ley Aula Segura, y por supuesto también los fenómenos que las causan, necesitan ser revisados por las autoridades competentes a la luz de la ley de garantías. Es esencial que toda medida se centre en la protección de derechos de todos los actores involucrados, pero también considere las trayectorias educativas y los riesgos de la exclusión escolar, finalizó. Es una cifra francamente alarmante, pero aquí hay que poner sobre todo atención en las localidades que aparecen encabezando la lista: Arica y Parinacota, Copiapó, Alto Hospicio, Santiago, Antofagasta y Arica. De alguna manera, el cruce de estos elementos puede permitir pronto establecer algunas causas de estas cifras también para el promedio nacional. En otra información del ámbito educacional, la convocatoria a marchar en defensa de la educación pública había sido profusamente compartida por redes sociales
y los afiches invitando a sumarse en las calles de Buenos Aires, pero no fue hasta el pasado 23 de abril en que se pudo observar de manera concreta la dimensión que tuvo el apoyo a esta causa. Según el gobierno de la ciudad, fueron cerca de 150.000 personas, pero según la Universidad de Buenos Aires, el número rondó las 800.000. Las imágenes aéreas mostraron una multitudinaria masa de manifestantes, no solo de estudiantes, docentes, rectores, sindicatos y organizaciones sociales, sino sobre todo de ciudadanos y ciudadanas que coparon la avenida que separa el Congreso Nacional de la Plaza de Mayo. La marcha se replicó en ciudades a lo largo y ancho de toda Argentina. La causa, el gobierno de Javier Milei, que asumió en diciembre de 2023 y que representa a la coalición La Libertad Avanza, asignó un presupuesto de solo 3% para la educación pública, el mismo monto asignado el año anterior, pero en medio de una crisis económica que ha implicado una inflación acumulada del 280%. Las universidades públicas han transparentado que no tienen recursos para servicios básicos. Los analistas han explicado que la decisión presupuestaria pone al sistema universitario en una situación crítica y significa un duro golpe para la educación pública, que históricamente ha sido un consenso para la sociedad argentina. En este contexto, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa de Vez, envió a los rectores de las universidades públicas argentinas una nota de apoyo a la defensa de la educación pública y de la educación superior como un derecho, que está siendo afectado por los drásticos recortes presupuestarios implementados por el gobierno nacional. Las universidades públicas de América Latina hemos tenido un rol fundamental en la construcción de nuestros países, produciendo conocimiento relevante y formando a los profesionales para el desarrollo material y cultural de nuestros pueblos. Al mismo tiempo, a lo largo de su historia, hemos sido capaces de generar espacios para la democratización y el progreso social, promoviendo activamente la inclusión de los distintos grupos de la sociedad para contribuir así a una mejor justicia. La educación superior pública es esencial para habilitar la vida en común con sentido crítico, y por eso muchas veces existen afanes por debilitarla o derechamente destruirla. Su defensa es un imperativo ético y político para nuestras comunidades, escribió la rectora en la misiva. En la carta también expuso que el desfinanciamiento de las universidades públicas argentinas no solo traerá consecuencias negativas para su país, sino también para todo nuestro continente. Como ha afirmado el propio Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, con ello se limitará sustantivamente el avance hacia la mejor integración con la sociedad, a la que nuestras instituciones están llamadas a servir, afectando además el trabajo colaborativo internacional, imprescindible hoy para la generación de conocimiento en un contexto global complejo. Menoscabar las universidades públicas es también dañar el crecimiento científico de los países, retardando así el progreso de nuestros pueblos, señaló la rectora Rosa de Vez en algo que nos parece fundamental: el posicionamiento público de las universidades, así sea que el hecho criticado, referido, esté ocurriendo en otro país. La función de la universidad es justamente la de ejercer la crítica. En Academia Libre, la música tiene historia, con Laura Montoya. Este episodio de Compositores Latinoamericanos está dedicado al músico y compositor cubano de amplia trayectoria mundial, Compay II. Máximo Francisco Repilado Muñoz, conocido artísticamente por el seudónimo de Compay II, nació en Siboney, Santiago de Cuba, el 18 de noviembre de 1907 y fallece en La Habana el 14 de julio de 2003.
Llegó a ser un popular compositor e intérprete, muy conocido entre los amantes de la música cubana. Comenzó tocando la guitarra, el tres cubano, el clarinete y el bongó. También tocó la tumbadora. Fue creador de la melodía chan chan e inventor del armónico, un híbrido de 7 cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. Este instrumento pretende imitar el timbre del tres, adicionando una cuerda octavada en la tercera cuerda, sol. Su afinación es igual a la guitarra. Primera cuerda mi, segunda si, tercera sol, cuerda doble octavada, y re, la, mi, afinados una octava por encima de la afinación propia de la guitarra. Nacido en una familia humilde y campesina, Máximo Repilado empezó a trabajar desde muy tierna edad, cosa que no impidió que aprendiese a tocar de oído el tres cubano y la guitarra española. Era pequeño aún cuando aprendió el oficio de torcedor de tabaco y empezó a trabajar en la fábrica de habanos Montecristo para ayudar en su casa, aunque esto no le impidió empezar a tocar de oído la guitarra y el tres cubano y a partir de ambos instrumentos inventar uno nuevo, el armónico, una guitarra de 7 cuerdas, una de las cuales repite la nota sol. Pero esto ocurrió ya en Santiago de Cuba, a donde se mudó la familia en 1916, cuando su padre fue despedido del ferrocarril. Y aunque Máximo entró a trabajar de barbero, supo ya entonces que su futuro se encaminaba decidido hacia la música. Con otros niños de la ciudad fundó el sexteto Los Seis Haces. Al mismo tiempo fue a clases de solfeo con Noemí Toro, una joven mandolinista y violinista, hija del director de la escuela primaria a la que asistía. Y cuando ésta le comunicó que ya podía tocar un instrumento, escogió el clarinete que compró a un aficionado al que pagó Armando Tabaco en un chinchal de su propiedad. Estudió luego con el maestro Enrique Bueno y con 15 años consiguió ingresar en la Banda Municipal de Santiago de Cuba como clarinetista. Esta actividad, que le aseguraba un sueldo, le permitía en su tiempo libre cantar y empezar a componer sones. Su primera composición, el tema Yo vengo aquí, dedicada a una muchacha de la que se había enamorado, data precisamente de 1922, época en que empezó a relacionarse con grandes cantantes como Sindo Garay y Ñico Saquito. En 1929, Compay vio La Habana por primera vez. Iba de clarinete con la Banda Municipal de Santiago e interpretaron el himno nacional en la inauguración del Capitolio. El mismo instrumento que tocó con el conjunto Matamoros, donde cantaba entonces Benny Moré. Fue Miguel Matamoros quien bautizó como trilina a su armónico. Guitarra con 7 cuerdas metálicas, la tercera doble, híbrido de guitarra española y tres cubano. Un Matamoros que se ganaba la vida como chofer de los Bacardi. Machín trabajó de albañil. Sindo Garay fue acróbata en el circo. Compay, tabaquero. Ninguno vivía de la música. Al despuntar los años 30, integraba el cuarteto Cubanacán, modesta pero efectiva plataforma de lanzamiento, que lo llevó después a trabajar con el quinteto Cuban Stars, que dirigía Ñico Saquito, con el que en 1934 se fue a La Habana y allí, tras 2 temporadas como clarinetista en la banda de bomberos de Regla, formó en 1938 el cuarteto Atuey, con Lorenzo Yerrezuelo, Marcelino Guerra Rapindey y Evelio Machín, hermano de Antonio Machín. En 1949 creó junto con un compañero del Atuey, su amigo Lorenzo Yerrezuelo, guitarrista de Siboney, el dúo Los Compadres, nacido con el propósito de rescatar la música de monte adentro, los sones de su tierra oriental. Fue entonces cuando recibió su apodo, ya que a Yerrezuelo se lo conocía como Compay Primo. Compay, diminutivo oriental de compadre. Primo, porque hacía la primera voz. Máximo Repilado, que tocaba el armónico y hacía la segunda voz, pasó a ser Compay Segundo, seudónimo que le acompañaría hasta el día de su muerte.
El dúo marcó toda una época de la música cubana y canciones suyas como Macusa, Mi Son Oriental, Los Barrios de Santiago, Yo Canto en el Llano, Huellas del Pasado, Ey Caramba, Vicenta o Sarandonga hallaron entonces el vehículo perfecto para convertirse en éxitos populares y perdurar casi todas ellas en el repertorio de Compay hasta sus últimos discos. Los compadres arrasaban en la Cuba de Fulgencio Batista, y todo fue fenomenal hasta 1955, en que se produjo una agria ruptura entre ambos, cuando Hierrezuelo prefirió darle el sitio de Repilado a su hermano Reinaldo, hoy octogenario director de la vieja trova santiaguera, y Compay, principal inspirador del dúo, se quedó en la calle. Escucharemos a continuación la canción Chan Chan del compositor cubano Compay II. Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Cueto, voy para Mayarí. Ataque, Compay, ataque de frente. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané y llego a Puerto, voy para Mayarí. Ataque, Compay, ataque. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Puerto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. Hemos escuchado Chan Chan de Compay Segundo. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En este espacio que dedicamos en Academia Libre para hablar sobre actualidad en ciencia, nos referimos hoy a nuevos hallazgos sobre el pueblo ávaro, este misterioso imperio nómada descendiente de los hunos. Y es que, aunque dominaron el centro oriental europeo entre los siglos VI y IX, apenas se tiene información sobre estas sociedades de pastores que plantaron cara tanto a bizantinos como a francos. Un estudio analiza el material genético de más de 400 cuerpos antiguos hallados en 4 cementerios de la cuenca de los Cárpatos. Durante más de 5 milenios, la estepa euroasiática fue el hogar de pastores nómadas dispersos que, no obstante, más de una vez cambiaron el curso de la historia mundial. Si bien aquellos moradores estaban esparcidos por las praderas, su conocimiento sobre la doma de caballos les permitía juntarse rápidamente y pasar de familias a tribus, generalmente a través del ritual del matrimonio. Aunque si lo necesitaban, también se convertían en grupos más grandes, aunque en general efímeros. Su objetivo principal, invadir en forma de oleadas a los pueblos sedentarios. Los ávaros, también conocidos como barconitas u overi, fueron una de estas comunidades. Marchando hacia la cuenca de los Cárpatos en Europa Central, hacia el año 567, justo después al periodo de los hunos, establecieron un imperio de 250 años, que se extendía hacia el este del Mar Negro, denominado Europa Central Oriental, durante ese tiempo. Sin embargo, no tenemos mucha información sobre ellos. Se carece de datos sobre la organización interna de sus clanes, desde cómo, por ejemplo, estructuraban sus relaciones familiares o cuál era el papel de la mujer. Una anécdota apenas visible en los escritos de sus enemigos, principalmente bizantinos y francos, y las únicas pruebas escritas que nos han llegado. Pero no todo está perdido. Se conocen unas 100.000 tumbas ávaras en la cuenca de los Cárpatos, muchas con ricos ajuares de oro y plata, y visibles rituales que nos dan pistas sobre su cultura. Huesos y muchos huesos también, lo que puede revelar una verdad más clara que las pocas pinceladas aportadas por sus contrincantes. Actualmente un equipo internacional de investigadores ha extraído el ADN de más de 400 individuos de 4 cementerios ávaros para alumbrar el misterio de este pueblo que, según revela su genética
tenía unas marcadas costumbres matrimoniales que afectaron al desarrollo de sus sociedades. Los resultados se han publicado recientemente en la revista Nature. Los investigadores ya habían estado tras las huellas de los ávaros con anterioridad. Siguieron su rastro genético hasta las llanuras de Mongolia, lo que conecta con las fuentes históricas que señalan que estos pastores nómadas eran los restos del imperio nómada de los Rourán, casi destruido por los turcos en el año 552. Pero tal y como ha revelado la genética, las cosas no son tan sencillas. El ADN de los ávaros enterrados en las 4 necrópolis analizadas, ahora aumentado unas 10 veces más, revela que hubo una intensa mezcla y que los imperios nómadas no se limitaron a la descendencia combinada de 2 o 3 pueblos. Había mucho más. De hecho, cada uno de los 4 yacimientos resultó en un perfil diferente que, por sí solo, habría contado una historia distinta y también incompleta. Por ejemplo, al oeste del río Tisa, en lo que ahora es Hungría, y en lo que entonces fue el centro neurálgico del imperio, se encuentran los entierros de las élites, cuyas tumbas están ricamente adornadas y cuya ascendencia proviene casi en su totalidad de Asia Oriental. Pero al otro lado del río, el cementerio de Rákosifalva, el mayor de todos, las costumbres funerarias eran diferentes. Aquí se observan tumbas en las que en los entierros predominan los muertos junto con caballos y arneses, y el ADN revela tanto ancestros euroasiáticos occidentales como también orientales. Los autores explican que gran parte de esta mezcla seguramente tuvo lugar siglos antes de que los ávaros conquistaran el lugar, cuando los restos de los Rourán se mezclaron en su camino a Europa con diferentes tribus de la región de la estepa póntica Caspia. Además, el imperio ávaro también absorbió las poblaciones locales en la gran llanura húngara, como demuestran los genes de un grupo de enterramientos de bajo estatus del siglo VIII, en la zona que es, en su mayoría, de origen europeo. A pesar de la amalgama de genes y las variaciones entre las 4 necrópolis, tanto de ADN como de costumbres, la forma en que se formaban las familias parece que fue bastante homogénea en todo el imperio. En base a los análisis, los autores determinan que se trató de una sociedad patrilineal, en la que los varones se quedaban en la familia y eran las mujeres las que se movían a otros clanes. Esta hipótesis se respalda en el hecho de que los padres de las mujeres adultas no se encontraban en los mismos yacimientos, así como que los padres no estaban enterrados con sus hijas maduras. Esto sugiere que las mujeres ávaras dejaron sus hogares para unirse a las comunidades de sus maridos, lo que podría haber proporcionado cierta cohesión social entre clanes patrilineales distintos. Además, también sorprendió que no había hijos nacidos de padres relacionados genéticamente, es decir, no se practicaba la endogamia.
Para explicar este hecho, los autores lo relacionan con pruebas históricas de que los pueblos de las estepas euroasiáticas prohibían expresamente el matrimonio entre parientes de la línea masculina de entre 5 y 9 generaciones. Tampoco las hijas tomaban esposos de entre los parientes de sus madres o abuelas. De hecho, no se encontraron relaciones de parentesco cercano, de primer, segundo y tercer grado, entre las mujeres y los hombres de los 4 yacimientos. Pero se ha estudiado una región relativamente concisa, indican los investigadores. El hecho de que no haya consanguinidad sugiere que las mujeres exógamas no siempre provenían de un solo sitio o una pequeña región, sino más bien que había más comunidades aparte de estas 4 de las que las mujeres provenían. Por otro lado, los investigadores identificaron muchos individuos con múltiples parejas, tanto hombres como mujeres. Aunque aquí se pueda pensar en la poligamia como explicación, los autores piensan que seguramente la situación no era igual para ellas que para ellos. Los hombres tenían diferentes mujeres a la vez, mientras que ellas eran emparejadas con los hijos o los hermanos de sus maridos, si es que estos morían. La descendencia no emparentada con las viudas, claro está. Esta es una costumbre común entre los pastores de la zona. Pero aunque las prácticas de los ávaros coinciden en general con las de otros pueblos coetáneos de la zona, sí que hubo un caso que sorprendió a los investigadores. La mujer enterrada en Racocifalva, la necrópolis más grande, tuvo descendencia con 2 hombres. Sin embargo, en este caso, no estaban emparentados, es decir, no eran ni hermanos ni padre e hijo. Esto señala que hubo un reemplazo de gente en la comunidad. Las familias que al principio se establecieron aquí se alejaron y nuevos grupos llegaron, explica Sofía Rax, investigadora de la Universidad de Eötvös Loránd, Budapest, Hungría, y autora principal del estudio. Esto está en línea con los cambios que vemos a lo largo del Imperio Ávaro, durante el siglo VII especialmente. Allí se estableció un estilo de vida sedentario. Se produjo además un crecimiento de la población. El área de asentamiento aumentó y probablemente se produjeron cambios de poder interno. Esto podemos verlo en la forma de una especie de microhistoria. De hecho, esta transformación en la sociedad ávara coincide con los registros históricos que señalan que tras un periodo expansionista, que si sale a menudo en las crónicas bizantinas, el imperio fue derrotado en el asedio de Constantinopla en el año 626 después de Cristo. Después, rara vez se menciona en los registros escritos. Comenzaron a llevar un estilo de vida sedentario entonces, dependiendo de los recursos internos, y no despertaron mucho interés entre sus vecinos. Y en definitiva es así que pasaron casi 2 siglos
en los que siguieron, además de los cambios de costumbre, el crecimiento de la población. No se observan heridas de guerra, por lo que todo parece indicar que fue un periodo fundamentalmente pacífico. Pero esto cambió alrededor del año 800, cuando Carlomagno decidió expandir su imperio. Entonces los ávaros entraron en su radar, para poco después desaparecer. El imperio ávaro colapsó alrededor del año 800, pero su interés en la identidad de estas personas perdura. Con todo, los autores nos recuerdan que esta identidad nunca puede ser capturada por un simple conjunto de componentes genéticos modelados. Más bien, podría encontrarse en gran parte en las genealogías enredadas que yacen enterradas. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Laura Montoya. Después de la ruptura con Yerrezuelo y su salida de los compadres, Compay II perdió no solo su trabajo, sino su motivación. Fue el compositor Walfrido Guevara quien lo convenció de que debía curarse en salud y poner su nombre al frente de un grupo. Así nació Compay II y sus muchachos, en el que entraron como cantantes Carlos Embale y Pío Leiva, y que mantuvo hasta el final de su vida, formado ya por 2 de sus 5 hijos, Salvador y Basilio, este último sucesor en el conjunto actual, Julio Alberto y Benito Suárez. En sus comienzos lograron sobrevivir en la Cuba convulsa de aquellos años. La anécdota de que hubo que interrumpir la grabación de su primer disco porque en esos momentos se estaba produciendo el ataque de los revolucionarios al Palacio Presidencial y el tiroteo se podía escuchar desde el propio estudio sirve de ejemplo. Triunfante la revolución del Che Guevara y Fidel Castro, y a pesar del manifiesto apoyo del régimen a los músicos, la nueva realidad hizo que sus grabaciones se espaciaran y Compay fue quedando en el limbo de las viejas glorias, hasta que se vio obligado a retomar su viejo oficio de tabaquero y entró a trabajar en la compañía H. Upmann. Solo le fue posible volcarse otra vez enteramente en la música después de su jubilación en 1970. Pero empezar de nuevo no le fue fácil. Durante casi 20 años actuó en círculos reducidos y con poca o ninguna trascendencia en los medios, e incluso llegó a tocar para los turistas en tabernas y hoteles de La Habana. Su suerte comenzó a cambiar en 1989, cuando el musicólogo Danilo Orozco lo llevó como invitado especial junto al cuarteto Patria y Marcelino Guerra, Rapping Day, al Festival de Culturas Americanas Tradicionales, que se celebró en el Smithsonian Institute de Washington. El mismo Orozco fue el encargado de presentarle algún tiempo después al inquieto músico español Santiago Aucerón, el ex rockero Juan Perro, del grupo Radio Futura, en uno de sus viajes a Cuba en busca de otros sones, y nunca mejor dicho, porque el encuentro fue todo un hallazgo. Aucerón fue uno de los artífices de las posteriores visitas a España de Compay en 1994 y 1995, con motivo de los encuentros del son cubano y el flamenco en Sevilla, donde actuó junto a Chano Lobato y Juan Habichuela, y el productor del disco Antología de Compay II en 1996. Y de algún modo también fue el responsable de la magia que se generó en torno al sonero cubano, cuya música y personalidad fueron como un imán para compartir ritmo y voces para muchos artistas.
Después llegó a La Habana el estadounidense Ray Cooder, el extraordinario guitarrista que pusiera música a la película París, Texas, 1984, de Wim Wenders, e ideó y produjo el disco Buena Vista Social Club en 1997, que ganó un Grammy e inspiró a Wim Wenders una película con ciertas concesiones a la comercialidad que no hacía demasiada justicia a esos músicos y sus raíces, pero que también se alzó con un premio, el del cine europeo. Si el disco supuso una resurrección de viejas celebridades, Omar Portuondo, Rubén González, Ibrahim Ferrer, Pío Leiva, Elíades Ochoa y el propio Compay, la película fue para ellos la llave del mundo. Días antes de su muerte, cuando el médico le prohibió el café y el tabaco, protestó: «Yo sé esto», y me escondo en un platanar. Y ese proverbial sentido del humor lo devolvió por un momento a su infancia en Siboney, antes del largo recorrido que empezó a desgranar ese gran himno a la canción cubana que es su Chan Chan. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Compay II era un hombre sorprendente y el primer sorprendido por ese reconocimiento tardío que lo situó donde le correspondía. Pero en él no había pizca de resentimiento por tantos años de olvido. Tras la repercusión que alcanzó el disco que le dio fama, Compay entró por la puerta grande en la élite de los círculos musicales internacionales y se presentó en los más importantes escenarios del mundo, del Olympia de París al Carnegie Hall de Nueva York e incluso en la Sala Nervi del Vaticano, donde actuó ante el Papa Juan Pablo II. Con él cantaron artistas tan heterogéneos como Charles Aznavour, Raimundo Amador, Cesárea Évora, Martirio, Pablo Milanés, Calet, Santiago Aucerón y hasta Antonio Banderas. Grabó nada menos que una decena de álbumes, entre otros Yo Vengo Aquí, 1996, Lo Mejor de la Vida, 1998, Calle Salud, 1999, Las Flores de la Vida, 2000, Duet, 2002, en tan solo 6 o 7 años. Lo llamaban el patriarca del son, pero Compay no solo era la figura cumbre de ese género y uno de los grandes músicos populares de todos los tiempos, era sobre todo un personaje fuera de serie, de un optimismo y unas ganas de vivir abiertamente ejemplares. Espero llegar a los 100 años y pedir prórroga, como hizo mi abuela. Yo voy sacando candela. En los últimos años, Compay II actuó ante millones de espectadores y grabó 9 discos. No pudo cumplir su sueño de llegar a la edad a la que llegó su abuela, una esclava liberta que murió libre a la edad de 106 años. Compay falleció en La Habana debido a una insuficiencia renal a los 95 años. Escucharemos de Compay II Sarandonga. ¿Qué significa Sarandonga? En un artículo de 2009 de la revista La Jiribilla, el escritor cubano René Vázquez explica que Sarandonga es como Compay II llamaba cariñosamente a su mujer, Sara Labrada, para comer chiricuchiri, que es el nombre dado en el oriente cubano al ñame con bacalao. Escuchemos Sarandonga, de Compay II. Sarandonga y no vamos a comer. Sarandonga, un chiri, sarandonga en el alto del puerto. Sarandonga, un ñame con bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, óyalo cantar. Sarandonga, yo no como la judía. ¿Por qué? Porque tiene 4 dientes. Que yo no como la judía. Porque tiene 4 dientes. Y después dice la gente que yo como bobería. Sarandonga y no vamos a comer. Sarandonga, un chiri, sarandonga en el alto del puerto. Sarandonga, un ñame con bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, óyelo cantar. Sarandonga, cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás.
Cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás, y ahora como no tengo me llaman Tomás Amay. Sarandonga y nos vamos a comer, sarandonga, un chiri, sarandonga en el alto del puerto, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Y nos vamos a comer, sarandonga, un chiricuchir, sarandonga en el alto del puerto, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga, ay, 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 sarandonga, sarandonga. Con Sarandonga de Compay Segundo damos por terminado el episodio de hoy de Compositores Latinoamericanos. Conversamos sobre arte y cultura a esta hora en Academia Libre. Una serie de impresionantes obras de arte fueron descubiertas en una nueva excavación en Pompeya, la antigua ciudad romana que quedó sepultada tras una erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Los arqueólogos dicen que los frescos se encuentran entre los mejores de las ruinas del antiguo sitio. Figuras míticas griegas como Helena de Troya están representadas en las altas paredes negras de un gran salón de banquetes. El piso de mosaico casi completo de la habitación incorpora más de 1 millón de azulejos blancos individuales. La excavación actual, la más grande en una generación, refuerza la posición de Pompeya como la principal ventana del mundo desde donde observar a la gente y la cultura del antiguo imperio romano. El director del parque, el doctor Gabriel Zuchtriegel, presentó el jueves pasado la habitación negra. Es probable que el color de las paredes se haya elegido para ocultar los depósitos de humo de las lámparas que se utilizaban cuando se reunían socialmente después del atardecer. Bajo la luz brillante, las pinturas casi habrían cobrado vida, explica el personero. En uno se ve al dios Apolo intentando seducir a la sacerdotisa Casandra. Su rechazo, cuenta el mito, resultó en que sus profecías fueran ignoradas. La trágica consecuencia se cuenta en la segunda pintura, en la que el príncipe Paris conoce a Helena, una unión que Casandra sabe que los condenará a todos a la guerra de Troya. La habitación negra es el último tesoro que surgió de la excavación que comenzó hace 12 meses. Investigación que, por lo demás, aparecerá pronto en una serie documental de la BBC de Londres y de Lyon. Entretanto, los investigadores están limpiando un amplio bloque residencial y comercial conocido como Región 9, donde se estima que cayeron varios metros de piedra pómez y cenizas arrojadas por el Vesubio hace casi 2000 años. La jefa de restauración, la doctora Roberta Prisco, intentó evitar que uno de los arcos se derrumbara. La responsabilidad es enorme, señala la profesional.
tenemos una pasión y un amor profundo por lo que estamos haciendo, porque lo que estamos descubriendo y protegiendo es también para el disfrute de las generaciones que vienen después de nosotros. La región 9 se convirtió en una historia de detectives para los arqueólogos. Las excavaciones de finales del siglo XIX descubrieron una lavandería en un rincón. Las últimas obras han revelado ahora una panadería mayorista al lado, así como la gran residencia con su sala negra. El equipo cree que las tres áreas pueden estar conectadas físicamente a través de tuberías y pasillos especiales, pero también en términos de propiedad. La identidad de este individuo queda insinuada en numerosas inscripciones con las iniciales ARB. Las letras aparecen en las paredes e incluso en las piedras del molino de la panadería. Sabemos quién es ARB, es Aulus Rustius Verus, explica la arqueóloga del parque, la doctora Sophie Hay. Lo conocemos por otra propaganda política en Pompeya. Es un político, es súper rico. Creemos que puede ser el dueño de la casa elegante detrás de la panadería y la lavandería, agregó. Lo que está claro, sin embargo, es que todas las propiedades estaban en proceso de renovación en el momento de la erupción. Los trabajadores que escaparon dejaron las tejas cuidadosamente apiladas. Sus botes de mortero de cal todavía están llenos, esperando ser usados. Sus palas y picos perduran, aunque los mangos de madera se pudrieron hace mucho tiempo. La doctora Lia Trapani cataloga todo lo que encuentra en la excavación. Toma una de las 1000 o más cajas de artefactos que hay en su depósito y saca un cono de color turquesa. Es el peso de plomo de una plomada, dice. Al igual que los constructores actuales, los trabajadores romanos lo utilizaban para nivelar superficies verticales. Si miras de cerca, puedes ver que todavía hay un pedacito de cuerda romana, dice, sosteniendo el cono entre sus manos. El doctor Alessandro Russo es el otro arqueólogo codirector de la excavación. Quiere mostrarnos un fresco del techo recuperado de una habitación. Destrozado durante la erupción, sus piezas recuperadas se han dispuesto al estilo de un rompecabezas sobre una gran mesa. Después de mojar los pedazos de yeso con un rocío de agua, los detalles y los colores se ven más vivos. La imagen muestra paisajes con personajes egipcios, alimentos y flores, y unas imponentes máscaras teatrales. Este es mi descubrimiento favorito en esta excavación porque es complejo y raro. Es de alta calidad para un individuo de alto estatus, explica. Pero si el fresco del techo de la gran propiedad puede describirse como exquisito, lo que revela el descubrimiento de la panadería es un aspecto mucho más brutal de la vida romana, la esclavitud. Es obvio que las personas que trabajaban en el negocio vivían encerradas en condiciones deplorables, al lado de los burros que hacían girar las piedras del molino. Al parecer había una ventana, y ésta tenía rejas de hierro para impedir que escaparan. Es en la panadería también donde se han descubierto los únicos esqueletos de la excavación, 2 adultos y un niño que fueron aplastados por las piedras. Arte y esclavitud coexistiendo en este nuevo hallazgo en las ruinas de Pompeya. Es un descubrimiento sumamente relevante tanto para la historia de la plástica como para la reconstrucción de la historia social y política del Imperio Romano. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Baitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces.
Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.